Me presento. Bienvenidos a este primer seminario que vamos a realizar con un grupo reducido de personas. Este seminario de extranjería e inmigración que organizamos aquí en parainmigrantes.info. ¿Me escucháis todos bien, verdad? Bien, estos seminarios que estamos empezando a realizar de forma y que vamos a continuar realizando de forma periódica, bueno, se enmarcan en la idea que tenemos de mejorar los contenidos de nuestro portal. Durante tiempo, la gente que nos conoce sabe que hemos venido trabajando bueno, en los contenidos de nuestro portal, en incluir contenidos actualizados, guías, videoguías, explicaciones en vídeo, etcétera, etcétera. Y últimamente venimos intentando también tener mayor contacto con nuestros visitantes. No solamente, bueno, porque los medios permiten a través de las redes sociales, de Twitter, Facebook, etcétera, sino que además intentamos, bueno, tener un vínculo mayor con nuestros visitantes y hacer de la experiencia en nuestro portal algo mucho más completo y más positivo. Por eso, bueno, este tipo de seminarios en directo pues permiten eso, una mayor conexión entre nosotros como administradores de parainmigrantes.info y vosotros como nuestros principales receptores de información, nuestros visitantes. Estos seminarios, esta experiencia que hacemos hoy de 2 días, es un pequeñito curso que nos va bueno, poner las ideas más claras sobre lo que es la extranjería en España y vamos a tocar como los 4 pilares fundamentales de la extranjería en nuestro país, que son las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo, es decir, la forma en que los extranjeros llegan a España o que ya están en España consiguen esa primera autorización. Un segundo bloque que sería el bloque de la renovación de esa autorización de residencia, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos de los principales procedimientos para conseguir la autorización de residencia y de las renovaciones. La primera parte del primer bloque hablaré yo sobre los principales procedimientos y requisitos para conseguir las autorizaciones de residencia y un segundo bloque conectará con nosotros Alet, que es un abogado de Madrid, que será el que nos hable sobre el tema de las renovaciones. Entonces haremos un primer bloque con turno de preguntas. Quiero que esto intentar, dentro de las limitaciones que tiene, intentar que sea participativo. Y un segundo bloque, después de un pequeño descanso a eso de las 6 de la tarde, haremos un segundo bloque sobre el tema de las renovaciones. Mañana a la misma hora haremos un primer bloque sobre otro de los pilares básicos de la extranjería, que es el tema de la reagrupación familiar. Esta parte del temario muy probablemente conectemos con María, abogada de Valencia, de Ferrandis Abogados, que será quien nos explicará el tema de la reagrupación familiar. Y un cuarto bloque mañana también por la tarde a partir de las 6, donde afrontaremos la principal vía o el principal procedimiento de adquisición de la nacionalidad española, la nacionalidad por residencia, aunque expliquemos también, pues bueno, otras vías para conseguir la nacionalidad, de memoria histórica, por opción o por posesión de Estado, valor de simple presunción, etcétera. Lo más probable es que centremos casi toda la explicación en la adquisición de la nacionalidad por residencia. Entonces, repito, la dinámica un poco del seminario, respondiendo a Miguel Ángel, va a ser dividir la materia en 4 bloques, 2 de ellos los tocaremos hoy y 2 de ellos los tocaremos mañana. Es decir, hablaremos hoy de autorizaciones iniciales, de renovaciones, ocupación familiar y nacionalidad. ¿Qué tal? ¿Me escucháis todos bien? ¿Estamos todos más o menos eh, conectados bien? ¿El audio bien? Estupendo. Os he pasado por mail unos pequeños apuntes. Bueno, son para que podáis un poco luego leer tranquilamente algunos de las materias que tocamos en estos apuntes. Pues bueno, las explicaremos de pasada, otras abundaremos un poquito más. Y bueno, pues un poco es para que os sirva de guía. Quiere decir esto que si lo habéis imprimido, pues os podría ser bastante más sencillo pues, seguir las explicaciones.
El momento en el que estamos, naturalmente, obliga, es necesario hacer este tipo de explicaciones siempre desde la perspectiva de que en breve vamos a tener aprobado un nuevo texto legal, el nuevo reglamento de extranjería, que según bueno, las informaciones que venimos comprobando, que venimos viendo en los medios de comunicación, muy probablemente esté en vigor el mes que viene. Es decir, todavía esto, pues bueno, está un poco por ver si realmente va a ser el mes que viene, a mediados de mes, a principios de mes, pero casi con total seguridad el mes que viene vamos a tener un nuevo texto legal que será el que la mayoría de todos estos procedimientos que vamos a explicar hoy pues tendremos que enmarcarlos en ese nuevo texto legal. Es decir, yo os voy a intentar explicar los distintos procedimientos y los requisitos desde el punto de vista de que tanto para la normativa actual como para la normativa futura os hagáis una idea clara de cómo funcionan estos procedimientos. Pero muy probablemente el mes que viene pues habrá determinadas matizaciones que habrá que añadir a las explicaciones que vamos a dejar hoy. Bien, me gustaría antes de empezar conocer un poco, pues bueno, vuestro perfil, ¿vale? Porque sí sé que bueno, muchos de nuestros visitantes pues son extranjeros que viven en España, son extranjeros que viven en países extranjeros que tienen intención de venir aquí, pero también nos encontramos con que algunas veces son profesionales, abogados, gestores, incluso funcionarios, los que se conectan a nuestro portal, pues bueno, porque trabajan también en esta materia, tienen vínculos con asociaciones o con ciudadanos extranjeros y también, pues bueno, tienen un cierto contacto con la extranjería. ¿Podríais, por ejemplo, aunque sea por el chat, decirme así someramente, de forma básica, a vuestro lugar de residencia actual y a qué os dedicáis? Por ejemplo, voy a decir los nombres en orden y si podéis indicarme, por ejemplo, José Dolores Santana Aquino, lo tenemos el primero de la lista. José Dolores, ¿me escuchas? Puedes escribir en el chat e indicarnos desde qué ciudad nos visitas y tu profesión y tu vínculo con los inmigrantes aquí en España. José Dolores, ¿me escuchas? Giovanna, ¿estás aquí en el chat? A ver, quien esté en el chat, estoy escribiendo Giovanna, sí, desde que nos puedes indicar, aunque sea en el chat, tu lugar de residencia y tu nacionalidad y lo que te une si eres inmigrante, si trabajas con inmigrantes, un poco para que tengamos una idea del perfil de la gente que nos va a acompañar durante toda la tarde. Miguel, te estoy dando paso por vídeo por si quieres, antes has tenido algún problema para entrar. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿qué tal? Miguel, ¿me escuchas? sí, te escucho perfectamente. Yo creo que la Vale. gente... Bueno, un segundito, Miguel. Giovanna es de Ecuador, vive en España. Ah, no, es residente en Italia. Bien, pues muy bien, ecuatoriana, residente en Italia. Estupendo. Miguel, ¿de dónde eres tú? Yo soy de México, vivo aquí en Madrid. Eres de México y vives en Madrid. ¿También inmigrante o tienes que ver algo con... ¿Trabajas en España o tienes que alguna No, sí, relación? trabajo como comercial, soy estudiante de Derecho Ah, bien, estupendo. y, y bueno, ahora mismo en cuestión de residencia, pues estoy con dos vías, lo que es la graduación y la Sí. nacionalidad. Oh, bien, o sea, Entonces, me imagino que conectas al seminario porque te interesa ese tema de la nacionalidad y ese tema de la obtención de la autorización de residencia, ¿no? En general, por un poco por propio interés, ¿no?
Claro que sí, y aparte pues, también por los estudios. Ah, indudablemente, claro. Ser estudiante de Derecho, dentro de poco serás competencia mía como abogado también, ¿verdad? Claro que sí, esperemos que sí. Esperamos que sí. Muchas gracias, Miguel. A lo largo de la Muy tarde, bien. si quieres intervenir, ya has visto que es bastante sencillo, ¿vale? Vale, gracias. Lidia nos escribe desde Canarias, trabaja en una asesoría, es decir, lleva también cuestiones de extranjería. Lidia, te voy a intentar hacer pasar para ver si podemos contactar contigo. También tenemos a Janet, que tiene tarjeta comunitaria y vive en Toledo, ¿vale? Tenemos también hemos conectado también nuestros compañeros de Legal City, que son abogados en Barcelona. Tuve el gusto de conocerlos hace poco tiempo en Barcelona. Vamos a ver si podemos hablar con la gente de Legal City, a ver si tenemos suerte y pueden conectar bien. A ver si podéis aceptar, Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. Vale, parece que hay problemas con Guillermo, no tiene bien configurado el audio, parece. No, Guillermo, no funciona el audio. Vale, no pasa nada. Gina vive en San Sebastián, licenciada en Derecho. Estupendo, vamos a darle paso a Gina. Esto lo hacemos un poco para que tengáis un poco la experiencia ahora, porque la idea es bueno, que haya una cierta participación de todos, ¿de acuerdo? Y sobre todo también para conocer a qué os Ujú. dedicáis. Hola Gina, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué eres hola. licenciada en Derecho, ¿no? Sí, en mi país y bueno, estoy aquí convalidando la licenciatura Sí, y bueno, me quiero quedar aquí y sí me gusta el tema de extranjería también para trabajar. muy bien, muy bien. Tengo igual el link con mi país, con Sí, Chile, sí, entonces yo ahí ya tenía oficina y creo que hacer cosas muy interesantes. sí, muy bien. Cuando vas a contratar, la Sí, gente hoy día es un poco reacia todavía a lo del internet, no sí, tanto, sí. pero y eso, y bueno, y quiero regularizar también mi estadía aquí, quiero quedarme. Muy bien, estupendo. Vamos a darle paso también a Lidia, que la tenemos también por aquí en vídeo, a ver si Lidia nos puede explicar, bueno, su situación en España. Y a ver, Lidia, uy, se nos ha ido Lidia. Gina, en un ratito estamos nuevamente Sí, contigo, sí, sí, ¿vale? Venga, vale, gracias. a ti. Hola, Lidia. Lidia, te estamos dando paso. A ver si puedes. Lidia, según los datos que aparecen aquí, está en Las Palmas, ¿no? Está en Canarias. Bueno, creo que más o menos vemos que hay gente extranjeros que tienen que ver con el mundo del derecho, que algunos han estudiado derecho, hay incluso abogados, tenemos a la gente Legal City y bueno, pues extranjeros que en principio les puede interesar la temática que vamos a tratar. Bueno, creo que lo propio es comenzar, ¿vale? Y creo que, bueno, voy a intentar explicaros de forma breve y de forma lo más clara posible, los distintos procedimientos mediante los cuales un extranjero pues, puede llegar a España aquí a trabajar. También tocaremos un poquito el tema del arraigo, ¿de acuerdo? Porque esa es la principal vía mediante la cual un extranjero pues, puede también obtener su residencia una vez se encuentra en España. Lidia, sí, acabas de entrar, Lidia, pero tenemos algún problemita con el audio. Vamos a ver, Lidia. ¿Me oyes, Lidia? Hola, Lidia. No, sí, ahora sí. Hola, Lidia. Hola. Uy, no te escuchamos. Tienes que intentar subir el audio de tu micrófono. El vídeo sí, el audio es lo que nos falla. Bueno, un poquito más tarde lo probamos de nuevo, ¿vale, Lidia? Bueno,
Permisos iniciales, el primer bloque de un poco las explicaciones que vamos a ir dando, ¿vale? Si tenéis alguna duda, la verdad, me gustaría que la fuerais planteando, pero vamos a intentar centrarnos en la temática concreta que vamos a ir tratando, ¿vale? Es decir, vamos a hablar en este primer bloque de la manera de conseguir la autorización de residencia. Algunos de vosotros ya tenéis autorización y habéis conseguido la autorización por alguno de los procedimientos que vamos a explicar, otros no tendréis y otros, pues bueno, como profesionales del derecho que sois o que os vais a convertir en ello, pues os vais a enfrentar a este tipo de procedimientos muy probablemente en breve. En España, para que un ciudadano extranjero pues pueda conseguir o pueda vivir en España, necesita una autorización administrativa, ¿vale? Es lo que nosotros conocemos, o la mayoría de la gente conoce como los papeles, ¿no? O como la documentación, el permiso de residencia, el permiso de trabajo, la tarjeta de residencia, es decir, se le dan distintos nombres, ¿vale? Esas son autorizaciones administrativas que otorga las autoridades de extranjería, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, y que permiten a un extranjero pues vivir, residir, fijar su domicilio en España, moverse libremente por España y en algunos casos, ¿vale? En aquellos tipos de autorizaciones de residencia que lo permiten, también ejercer actividades ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Es decir, en España, para que un extranjero pueda vivir y pueda en algunas ocasiones trabajar, moverse libremente, necesita un tipo de autorización administrativa concreta. Si no tiene esa autorización, pues podría estar o se encontraría en situación irregular y por lo tanto ser susceptible de que se le impusiera una sanción administrativa de multa o expulsión según los casos, ¿vale? Antes de explicaros estos distintos procedimientos, tenéis que tener en cuenta que esta situación de residencia no es igual que lo que se conoce como situación de estancia. Cuando hablamos de residencia, hablamos de periodos superiores, ¿vale? A 6 meses en España, y cuando hablamos de estancia, hablamos de periodos de tiempo inferiores, ¿vale? Son situaciones jurídicas distintas. Os voy a poner el ejemplo para que lo entendáis. Un extranjero cuando llega aquí de turismo, es decir, cuando llega de España a visitar pues, Madrid, a visitar Granada o a visitar cualquier país, pues esa visita que realiza la hace como en situación de estancia legal, ¿de acuerdo? No es una residencia legal, por lo tanto puede venir con un visado, puede venir con un pasaporte sin necesidad de visado, depende de los países, pero su condición no va a ser la de residente. El estudiante, también que viene a España a realizar unos estudios durante un tiempo determinado, ese estudiante tampoco tiene la condición de residente legal. Su situación también es igual, es la situación de estancia legal, no es residente. E incluso el estudiante que permanece en España durante un largo periodo de tiempo renovando su tarjeta de estudiante. Su condición sigue siendo, incluso aunque esté aquí durante 4 o 5 años estudiando, por ejemplo, una carrera universitaria, su situación es la de estancia legal y no la de residente legal, ¿vale? Esto es importante porque nosotros hoy no vamos a hablar de las situaciones de estancia legal. Es decir, no vamos a hablar de cuando llega un extranjero a España a visitar a un familiar y luego irse a su país, o cuando llega un extranjero a España a una visita médica y luego a irse, o cuando llega un extranjero a estudiar un máster o a estudiar una carrera universitaria. Lo que vamos a hablar es de un extranjero que llega a España aquí a quedarse, a vivir de forma prolongada en el tiempo, es decir, por periodos de tiempo prolongados, ¿vale? O cuando viene un extranjero aquí a trabajar, ¿vale? O cuando un extranjero ya está aquí porque está a lo mejor aquí en situación de estancia legal, se ha quedado irregular y quiere conseguir una autorización de residencia que le permita quedarse y trabajar en España o poner un negocio, etcétera, ¿vale? Esos son los permisos, lo que hablamos, lo que conocemos nosotros como residencia legal y que
para hacer esto necesitas una autorización de residencia que otorga, en este caso, las oficinas de extranjeros dependientes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ¿vale? Existen, pues vamos a decir, como también dos grandes bloques, ¿no?, de tipos de autorizaciones. Yo las voy a dividir para que me entendáis en dos grandes bloques. Aquellas autorizaciones de residencia que se pueden conseguir antes de llegar a España, es decir, que cuando tú pones el primer pie en España, lo estás haciendo ya en tu condición de residente legal, ¿vale? Porque ya lo que conocemos nosotros como residencias en origen, ¿no? Procedimientos en origen, es decir, procedimientos que se realizan con la intención de que un extranjero que está en su país llegue a España aquí a quedarse. Y luego tenemos otro bloque que son los conocidos como los permisos por circunstancias excepcionales, que son aquellos mediante el cual un extranjero que a lo mejor ya se encuentra aquí en situación irregular, pues consigue regularizarse y conseguir una residencia legal. Es decir, hablamos de residencias obtenidas en origen y residencias obtenidas una vez que el extranjero está en España. También tenemos procedimientos de modificación de situaciones de estancia a situaciones de residencia, ¿vale? Pero de eso no vamos a hablar hoy porque extenderíamos demasiado el asunto, ¿vale? Vamos a empezar a explicar este tipo de permisos. Yo creo que con uno de los permisos que la gente creo que desconoce bastante y tiene bastantes dudas, ¿vale? Hablamos de los permisos de residencia no lucrativos, es decir, permisos de residencia mediante el cual un extranjero llega a España a vivir sin trabajar, lo que conocemos como la residencia no lucrativa, ¿vale? Esto viene en el nuevo reglamento, lo tenemos en el título cuarto del nuevo reglamento, del borrador del nuevo reglamento. Vamos a intentar remitirnos ya al nuevo reglamento, porque aunque este texto lo pueden cambiar, yo creo que es lo ideal porque es lo que vamos a tener dentro de un mes, ¿vale? Esta residencia no lucrativa, que también os la voy a ir poniendo aquí para que un poco veáis de lo que estamos hablando, ¿vale? Es aquella residencia que se otorga a una persona que realmente no necesita trabajar ni desarrollar actividades, vamos a decir, lucrativas en España ni laborales, ¿vale? Claro, hay muchos casos efectivamente que hay personas que tienen dinero, que llega a España y que realmente no viene a trabajar, ¿vale? Pero nosotros para estos casos tenemos un tipo de autorización de residencia, la normativa española, que le permitiría obtener una autorización mediante la cual se pudiera quedar aquí en España. Os pongo, por ejemplo, los casos por ejemplo, pensionistas o como los conocen a mucha gente como rentistas, que son extranjeros que tienen ingresos derivados de su actividad pasada, de pensiones, de rentas que reciben en sus países de origen y que llegado un momento determinado de su vida, con esas rentas podrían establecer su domicilio en España y podrían demostrar claramente que pueden venir aquí a España, que pueden vivir, que pueden sostenerse económicamente sin necesidad de trabajar. Pues este tipo de tarjetas de residencia está normalmente pensada pues, para estos casos, para personas que tienen recursos económicos suficientes para llegar a España, poder vivir y sin necesidad de trabajar, ¿de acuerdo? Claro, la ley exige una serie de requisitos y aquí en este caso de las residencias no lucrativas, pues nos van a exigir sobre todo muchos requisitos de carácter económico. Es decir, si usted quiere llegar a España y no trabajar en España, es necesario que me acredite suficientemente que usted dispone de los medios económicos, medios de vida, ingresos estables, suficientes para poder mantenerse en España durante el tiempo de la residencia sin necesidad de trabajar, ¿vale? Vamos a ir repasando un poco los requisitos que se nos exigirían para que un extranjero pudiera llegar a España y obtener una autorización de residencia de este tipo, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que
este procedimiento de la residencia no lucrativa es un procedimiento que se inicia en origen. Al contrario que otros procedimientos, la solicitud debe hacerla personalmente el interesado en el consulado de España en su país. Por ejemplo, un venezolano que quiere llegar a España a trabajar a vivir sin trabajar, tiene que realizar esa solicitud en el consulado de España en Caracas, ¿de acuerdo? No son permisos de residencia que tú puedas llegar a España y luego presentarte en la oficina de extranjeros y solicitar este tipo de autorización. Si haces esto, automáticamente la oficina de extranjeros te va a remitir o te va a inadmitir a tramitar la solicitud, te va a obligar a que realices esa solicitud en origen, a través de la sección consular de nuestro consulado de España en el país de origen del solicitante, ¿vale? ¿Y qué es lo que tendrá que acreditar? ¿Cuáles son los requisitos que tendrá que justificar en esa solicitud al ciudadano extranjero que pretende venir aquí a España y no trabajar? ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, como veis aquí, no sé si veis la pantalla bien. ¿Veis bien la pantalla que les estoy enseñando por aquí? ¿Lo veis bien? Sí, ¿verdad? Bien. Lo primero, como dice aquí los apuntes que os he pasado, el extranjero no se puede encontrar irregular en España, ¿vale? Bien, el extranjero no se puede encontrar irregular en España. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es no crear una especie de efecto llamada. Es decir, se intenta a toda costa que los extranjeros no lleguen aquí de forma irregular y luego puedan conseguir las autorizaciones de residencia. Por lo tanto, existen unos criterios muy estrictos, unos requisitos muy estrictos en aras a intentar que esa residencia siempre se haga desde la perspectiva de que el extranjero no se encuentre aquí irregular, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser muy importante porque si el extranjero se encuentra irregular no se va a poder realizar la solicitud. Hay algunos casos en que el extranjero no tiene residencia pero tampoco está irregular. En estos casos, por ejemplo, son los casos en los que un extranjero está en situación de estancia legal, ¿vale? Por ejemplo, porque ha venido con un visado de turismo y no se encuentra irregular. En este caso, podría hacer la solicitud sin perjuicio de que durante el plazo del procedimiento necesariamente tuviera que salir a su país de origen para no quedarse irregular. ¿De acuerdo? Esto es importante porque hay mucha gente que inicia procedimientos de este tipo estando aquí en situación de estancia legal. España le va a dejar presentar el expediente, pero obligatoriamente lo va a mandar en algunos casos al país de origen antes de que, o le va a obligar a que salga antes de quedarse en situación irregular, puesto que si se queda aquí en situación irregular no cumpliría este primer requisito de no encontrarse en situación irregular en España, ¿vale? Naturalmente, cualquier extranjero que llegue a España o pretenda llegar a España con una autorización de residencia, ¿vale? Esto ya no solo es para este tipo de autorizaciones, sino para todas, ¿vale? No puede tener antecedentes penales, ¿de acuerdo? Es decir, ni en España ni en su país de origen. Los antecedentes penales de España, los propios consulados van a hacer una consulta, ¿de acuerdo? Y van a ver, las administraciones van a comprobar si esa persona tiene antecedentes penales. Y no solamente antecedentes penales, también se hacen consultas sobre si tienen antecedentes policiales, ¿vale? Porque en algunos casos, aún no teniendo antecedentes penales, sí tenemos antecedentes policiales que pudieran ser suficientes para que se nos denegara una solicitud de autorización de residencia de esta naturaleza. Pero en todo caso, aquel extranjero que tiene antecedentes penales y pretende presentar una solicitud de este tipo, muy probablemente se lo van a denegar, ¿eh? Estos expedientes serían denegados, ¿vale? El tercero de los requisitos sería no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado el convenio en tal sentido. Bien, vosotros sabéis que algunas veces
un extranjero ha podido estar ya en España o en otro país del espacio Schengen, ¿vale? Eh, y, y puede ocurrir que esa persona tenga una orden de expulsión previa. Por ejemplo, intente presentar un expediente en el consulado de España, en Caracas, y resulte que cuando presenta el expediente ese extranjero ya tenía una expulsión, por ejemplo, de Italia, porque en el pasado estuvo en situación irregular y claro, de ese procedimiento de expulsión en Italia se ha notado que existe una prohibición de entrada en el espacio Schengen de a lo mejor 5, 3 o 10 años. Bien, si España comprueba que existe una prohibición de entrada en el espacio Schengen previa a esta solicitud, ¿de acuerdo? Y esa prohibición de entrada está vigente, España no va a conceder esta autorización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque hay muchos extranjeros que son expulsados de algún país de la Unión Europea y luego pretenden venir con un nuevo permiso, pues hay que esperar a que pasen los tiempos de prohibición de entrada o en su caso intentar hacer revocación de esas órdenes de expulsión y prohibición de entrada con carácter previo a estas solicitudes, ¿vale? Esto lo encajamos también, todo esto que hemos hablado, con el no figurar como, bueno, con el tema de los penales, es decir, no solamente es el tema de antecedentes penales, que no puedes haber cometido delitos, sino también no puedes haber sido expulsado de España, porque aunque esto no es un delito, también es suficiente para que te denieguen la autorización de residencia, ¿vale? Naturalmente, aquí es donde está la cuestión más complicada, contar con los medios de vida suficientes para atender los gastos de manutención y estancia, y en su caso los de la familia, pues si viene con familia durante el periodo de tiempo que se desea residir en España, ¿vale? Bien, cuando un extranjero pide una autorización de residencia no lucrativa, es decir, que esa residencia no vale para trabajar en el Consulado de España, para venir aquí a España, y ese tipo de residencia no es para trabajar, sino solamente para vivir, tiene que acreditar que dispone de la capacidad económica para permanecer durante el tiempo de vigencia de la tarjeta en España, ¿vale? Sobre este tema ha habido mucha controversia en los últimos años, ¿vale? Porque no existía en la normativa de extranjería, en el reglamento de extranjería, un criterio objetivo, claro y conciso sobre qué medios económicos eran los necesarios para poder conseguir una autorización de este tipo. Es decir, antes se decía que se tenía que tener una autorización de residencia, ¿vale? Perdón, para conseguir una autorización de residencia se tenían que tener unos medios económicos y, claro, cada consulado pues le decía, pues mire usted, para que yo le otorgue una autorización de residencia no lucrativa, tiene usted que acreditarme tener $30.000 anuales o $25.000, pero es que otros consulados nos pedían 60, $70.000, etcétera, ¿vale? Y había además una cierta inseguridad en el sentido de que, claro, primero no sabíamos muy bien qué cantidad de dinero había que tener para poder disfrutar de este tipo de autorización. Y además nos encontrábamos con que entre distintos consulados había distintos, vamos a decir, criterios, y esto ocasionaba indudablemente muchísima indefensión, en el sentido de que a lo mejor en Caracas nos pedía 25 o 50.000 dólares y íbamos a otro consulado, otro nacional de otro país distinto, le pedían 40.000 solamente, etcétera. Y entonces había muchos problemas. Con el nuevo reglamento, en el artículo 47, os lo voy a enseñar por aquí, en el artículo 47, la página 41, ya se establecen unos criterios objetivos, ¿vale? Mediante los cuales se puede acreditar qué medios económicos, ya nos dice el reglamento cuáles son los medios económicos necesarios para conseguir una autorización de residencia y poder estar en España con una autorización de este tipo no lucrativa.
Y ya sí habla de un criterio objetivo mediante el cual ya nosotros vamos a saber antes de presentar un expediente si reunimos esos requisitos o si no los reunimos, ¿vale? Y fijaros lo que dice aquí. Tienes que tener una cantidad que equivalga al 400% del IPREN mensual. Bien, ya tenemos aquí este índice IPREN. El IPREN es bueno, para que os hagáis una idea, es una especie de índice de una cantidad que se fija en función de una serie de circunstancias, que más o menos lo que viene a decir algo así es con lo mínimo que una persona puede vivir en España. Entonces se dice, pues ese índice para este año son 500 no sé cuántos euros, ¿vale? El IPREN, establecido en el año 2011, si no recuerdo mal, aquí en España está establecido en 530 y pico euros, 532 euros, ¿vale? Muy bien, Miguel, me lo apunta. Entonces ya tenemos aquí un criterio objetivo que vamos a saber claramente si cumplimos o no cumplimos estos requisitos económicos para poder conseguir una autorización de este tipo. Es decir, ya no es como antes que nos encontrábamos con esa inseguridad jurídica de no saber si nuestro consulado nos iba a permitir conseguir una autorización de residencia con 20.000, con 30.000 o con 100.000 euros. Es decir, ahora ya sabemos que si disponemos de un 400% del IPREN y lo podemos acreditar, pues tendremos este requisito de los medios económicos, lo tendríamos acreditado y por lo tanto podemos presentar el expediente. Por lo tanto, si esta cantidad del 400% del IPREN finalmente queda fijada así en el texto en el texto definitivo del reglamento de extranjería, pues podemos calcular claramente lo necesario para que una persona pueda llegar a España con un tipo de autorización de residencia de este tipo. Aproximadamente tendría que demostrar que dispone de más o menos de unos 2.500 euros o incluso un poquito menos, ¿vale? 2.000 y pico euros para al mes para conseguir una autorización de este tipo. Como veis, este tipo de permisos de residencia están, nada más que al establecer este 400% del IPREN, están limitados para gente que realmente no tiene necesidad de trabajar, ¿vale? Entonces, ya al establecer una cantidad de un 400% del IPREN, vemos claramente para quién está pensado este tipo de expedientes. Está pensado para personas que llegan a España, que no van a trabajar en España, que van a vivir en España y que no tienen, como decimos, la más mínima intención de trabajar. Si venimos con familia, ya el propio artículo, el párrafo B nos señala que, bueno, que vamos a necesitar pues, incrementar esos ingresos un poco de acuerdo al número de familiares a los cuales vengamos. Eso es un importante avance, realmente es un avance importante en el nuevo texto del reglamento de extranjería, puesto que, ya os digo, había muchísima inseguridad. Miguel González, ¿por qué nos comentas que fuerte? Estoy viendo aquí en el chat qué fuerte, el qué es qué fuerte. A ver, Miguel, quiero que me expliques a mí, a ver qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué te parece fuerte, Miguel? Pues es que eso es una forma de limitar a los extranjeros. A ver, tengamos en cuenta que creo que el 90 y tantos % de extranjeros que estamos en España actualmente estamos por necesidades económicas de diverso tipo. Sí. Ese tipo de permisos, pues, tú bien lo has dicho, es una forma de dejar entrar solamente a aquellas personas que tienen posibilidades económicas que no necesitan trabajar en el país. De tal forma que es una forma de limitar a toda esa gente que no puede reunir ese requisito. Vamos a ver. Muy fuerte. Sí, bueno, Miguel, realmente vamos a partir desde la base de que la normativa de extranjería en España tiene un claro interés, ¿no? Es decir, la mayoría de los artículos que nosotros
tiene nuestro reglamento, aunque nuestra ley es una ley sobre los derechos y libertades de los trabajadores y su integración social. La ley de extranjería, el principal objetivo es regular los flujos migratorios, de cómo entran y salen los extranjeros, pero principalmente un perfil determinado de extranjeros, trabajadores, ¿vale? Es decir, cuando la normativa ve al extranjero, lo ve desde una perspectiva de un trabajador que es necesario para el mercado de trabajo español. Eso se ha estado criticando muchísimo porque indudablemente parece que vemos al extranjero desde aquí, desde España, como simplemente un simple peón, ¿no? Es decir, como una mano de obra que necesitamos, que facilitamos su entrada cuando nos es necesaria y no lo hacemos cuando, incluso los expulsamos cuando no son necesarios. Entonces, claro, indudablemente, este tipo de permiso de residencia no lucrativa está pensado para personas que no vienen aquí a buscarse la vida, ¿vale? Este es un permiso distinto. Tenemos los permisos de residencia por cuenta ajena, los de los trabajadores, pero este tipo de permiso no está pensado para estas personas, está pensado para gente que no viene a trabajar. Y como no viene a trabajar, nosotros exigimos que se demuestre muy, muy claramente que realmente no tiene la más mínima intención de trabajar. ¿Y se lo exigimos? Le exigimos que demuestre que tiene una capacidad económica muy, muy alta. Capacidad económica que hace ver a las autoridades españolas que realmente, como digo, no tiene necesidad de trabajar, ¿me entiendes? Ya, bueno, eso se lo entiendo perfectamente, pero creo que gran parte de hace años que se entraba en esta situación es gente porque buscaba una cierta vía para luego conseguir lo que es la residencia. De esta forma, pues lo han cortado directamente. Pues nada. Pero es que he estado repasando en general la ley y bueno, el borrador y no sé. No. Bueno, estos preceptos ya estaban en el reglamento. Son un tipo de autorización de residencia concreta para personas que llegan a España y no van a trabajar, ¿vale? No el incluir estos criterios del 400% del IPREN realmente, desde mi punto de vista, no limita, ¿vale? Yo creo que va a facilitar la obtención de autorizaciones de residencia a mucha gente que antes no podía. Y no podía por una cuestión de inseguridad, es decir, de que no estaba fijado ese criterio. Hay mucha gente en el extranjero que quiere llegar a España y no quiere trabajar y que puede acreditar que gana suficiente dinero para superar ese 400% del IPREN. Estas personas van a poder, cuando se apruebe este reglamento, poder conseguir una autorización de residencia de este tipo. Pero a día de hoy, con el reglamento vigente, aun teniendo estos ingresos superiores al 400% del IPREN, están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque los consulados a lo mejor les exigen, pues no el 400, sino el 800% del IPREN, o el 600, o cientos de requisitos objetivos de carácter económico que es muy, muy, muy difícil de acreditar. A partir de ahora, una persona con unos recursos económicos fuertes podría venir con una autorización de residencia de este tipo. Si la persona lo que quiere aquí es venir a trabajar, entonces estamos hablando de otra cosa. Esto es un permiso de residencia para gente que no viene a trabajar y que no tiene intención de trabajar. Entonces, por eso se les exige esa cantidad económica, que podemos compartirlo o no, pero es lo que es, ¿vale? En este perfil entra la gente que viene solamente a estudiar. No, 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 ¿verdad? no, no, Vale. no. Estos son autorizaciones de residencia, ¿vale? Personas que vienen aquí a vivir, a residir. Las personas que vienen a estudiar son estudiantes y entran dentro de lo que decíamos al principio, autorizaciones de estancia por estudios. Vienen aquí a estudiar, a realizar unos determinados cursos, indudablemente, como tampoco vienen a trabajar, nosotros les exigimos que nos demuestren que tienen también una capacidad económica importante para poder estudiar en España sin necesidad de pago. O en el caso de que quieran trabajar, solo les vamos a permitir que trabajen en determinadas actividades que no van a afectar a su actividad estudiantil. Por lo tanto, estos son
distintos totalmente. Vale. ¿Vale? Vamos a entrar también con Alex, que acaba de entrar, que es un abogado de Madrid. Vamos a ver si... Hola Alex, ¿estás con nosotros? Hola Alex. Hola, Hola, ¿qué tal, Alex? Te escuchamos bien. hola, hola a todos. Mi nombre es Alex. Yo soy A ver, Alex, ¿no te escuchamos bien? mejor. A ver, un segundito. A ver, dinos. A ver, Alex. ¿Ahora me oís mejor? Bien, perfecto. Mi nombre es Alex. Yo soy técnico de inmigración. Trabajo en Madrid y, no, y dedicamos principalmente a trámites de extranjería. Posteriormente, a partir de las 6, yo explicaré renovaciones de residencia. Vamos a tocar todos tipos de residencia. Empezamos por permiso de trabajo, tarjeta comunitaria, tarjeta permanente, motivos de posibles denegaciones de renovación de la tarjeta de residencia. Vamos a comparar un poco con el nuevo reglamento, aunque no soy muy partidario de fijar un nuevo reglamento porque, vale, en el borrador nuevo reglamento, ¿por qué? Porque todo eso son cosas un poco inciertas. ¿Para qué vamos a analizar un nuevo reglamento si todavía, al día de hoy, regimos por ley orgánica de extranjería vigente y por reglamento que está todavía vigente? Bueno, Alex, Eso, Alex, disculpa, Alex, ahí discrepo. Se supone, yo siempre hemos intentado anticiparnos a la normativa y creo que a 20 días de de la aprobación del reglamento de extranjería, con un texto de 200 páginas ya publicado, vamos, dado a conocer por la propia Ana Terrón, secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, y viendo las modificaciones que han propuesto los agentes sociales, yo creo que ya se puede hablar del nuevo texto del reglamento, más que todo porque lo vamos a tener aprobado. Puede haber variaciones, indudablemente puede haber variaciones, a lo mejor esto que hablamos del 400%, a lo mejor es menos, es más, pero ya podemos hablar de las novedades que tiene el texto. Indudablemente creo que hay que afrontar el nuevo texto porque nos queda un cuarto de hora ya para que salga aprobado. Yo incluso tengo mis cálculos y yo pienso que podría estar aprobado a principios del mes de abril. Ya veremos si se publica en el mes de abril o hay que esperar un poquito más, pero aprobado podría estar en abril. Y yo creo que sí podemos hablar del nuevo reglamento, porque bueno, sí, efectivamente es un borrador, pero tenemos un borrador por escrito, no son especulaciones, no son, es un texto ya fijo y sí, pueden cambiar determinadas cosas, pero cosas que es posible que bueno, que no, que, vamos, que yo creo que casi todo lo que hay aquí es lo que va a estar definitivamente. ¿Tú qué opinas, Alex? vamos a ver, yo veo un nuevo borrador y que la verdad, a nosotros que trabajamos con en extranjería, haciendo trámites de extranjería, nos facilita mucho las cosas. ¿Por qué? Porque reglamento anterior no determinaba claramente muchos aspectos. Por ejemplo, importe que tiene que ganar un extranjero para hacer reagrupación familiar, ingresos económicos, capacidad económica que tiene que demostrar un extranjero para conseguir autorización de residencia no lucrativa, no determinaba. Y de hecho, había discrepancias enormes en algunos en consulados de algunos países. Como un ejemplo, por ejemplo, consulados de como estabas hablando ahora sobre este tipo de residencia, te digo un ejemplo. Hay dos países vecinos. Uno de ellos es Rusia y Ucrania. En Rusia pedían unos 80.000 euros al año. Un extranjero que quería vivir aquí en España en forma legal, con permiso de residencia no lucrativo, tenía que acreditar que gana unos 40.000 euros al año. Y en el país vecino, consolado pedía 60, 70. Entonces, con este borrador vamos a tener las cosas mucho más claras
y vamos a tener posibilidad de ganar muchos recursos, tener todo muy determinado. De hecho, si comparas volumen de borrador anterior y nuevo, yo por nuevo digo que es prácticamente en doble, supera en doble que el volumen del borrador anterior. ¿Por qué? Porque tiene carácter claramente reglamentario. Hay, y solventa esas lagunas que tiene borrador anterior. Pues entonces estás de acuerdo conmigo en que en teoría el nuevo reglamento en cuanto al tema de los recursos económicos, pues bueno, es mucho mejor y estás de acuerdo conmigo en que lo que se ha intentado con el reglamento es eh, eh, hacer reglamentar y establecer aquello que no estaba claro, pues ponerlo claro. Vamos a intentar, ya que nos hemos un poco puesto a hablar del nuevo reglamento y para hacer esto un poquito más dinámico y más atractivo, os voy a intentar poner un vídeo de la presentación del borrador. Vais a tener todo más claro de lo que pretende, lo que ha pretendido el gobierno con la presentación o con la preparación. Vamos a intentarlo, no sé si va a funcionar. A ver si lo podéis ver. Vosotros me diréis si lo veis, lo que os voy a poner un vídeo y me decís aquí por el chat si lo estáis viendo, ¿vale? A ver. ¿Lo ves bien? Vamos a ver el vídeo completo, ¿vale? ¿Cuáles son los principios que inspiran el nuevo reglamento? En primer lugar, el reglamento consolida un modelo basado en la regularidad. Esa ha sido la política de nuestro gobierno y vinculado al mercado de trabajo. Fomenta la integración y la igualdad de derechos y deberes. Fortalece la cooperación entre administraciones, la cooperación con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, Hola. mejorar el rigor, la transparencia y la objetividad en los procedimientos. El nuevo reglamento, pues, consolida ese modelo basado en la regularidad y en la vinculación al mercado de trabajo y concretamente adecúa el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura a la realidad de nuestro mercado de trabajo hoy, objetiva los criterios para la determinación de los medios económicos necesarios para el empleador, fomenta la integración de los inmigrantes, establece los criterios necesarios para el informe de habitabilidad en la reagrupación familiar, es decir, en el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, el contenido mínimo del informe de integración para la renovación y para el arraigo, es decir, para la renovación de los otros supuestos y para la concesión de la regularización por razones extraordinarias y específicamente el informe de integración para el arraigo, la objetivización de los medios económicos. Estamos intentando huir de modos de aplicación indeterminados y estamos intentando trabajar, luego volveré a ello, para la seguridad jurídica. No sé si habéis escuchado lo que acaba de decir la secretaria de Estado, es decir, la objetivización de los medios económicos. Lo vamos a poner de nuevo. Esto es de lo que estábamos hablando. Estamos hablando de que la idea es que queden claramente objetivados, fijados de forma objetiva, ¿cuáles son los criterios económicos para conseguir autorizaciones de residencia no lucrativas? Vamos a repetirlo, ¿vale? De modos de aplicación indeterminados y establecidos y específicamente el informe de integración para el arraigo, la objetivización de los medios económicos. Estamos intentando huir de modos de aplicación indeterminados y estamos intentando trabajar, luego volveré a ello, para la seguridad jurídica. El nuevo reglamento, además,
mejora y fortalece, como les decía, la colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Nosotros sabemos cuando se inicia un procedimiento de reagrupación familiar dónde reside la familia, dónde quiere que resida el niño o la persona que vaya a reagrupar, y esa es una información relevante para aquellos que tienen que prever pues, qué niño, de dónde viene, con qué competencias lingüísticas, a dónde van a tener que incorporar al sistema educativo. Y quien dice esto pues habla de otras reacciones necesarias de las administraciones territoriales, de la administración local y de la administración autonómica ante ese tipo de fenómenos. Otro ámbito en el que el nuevo reglamento entra es el del fomento de la movilidad internacional y el retorno voluntario. Establecemos mecanismos ágiles para atraer personal altamente cualificado e investigadores. Facilitamos el retorno voluntario de los inmigrantes, estableciendo un procedimiento privilegiado de regreso a España para las personas que se han acogido a planes de retorno voluntario y manteniendo para aquellos que han salido de nuestro país los tiempos de residencia en periodos anteriores a la hora de adquirir los derechos que el tiempo de residencia concede a las personas que viven con nosotros. El nuevo reglamento, les decía, aporta rigor, transparencia y objetividad en los procedimientos. El nuevo reglamento dispone, además de otras garantías, como la protección individual a las víctimas de las redes de traficantes de personas y de violencia de género y protección contra la expulsión, además de otras. Regula los espacios de colaboración con las ONGs en los centros de internamiento, cosa que no existía hasta el momento. Consolida los principios del derecho administrativo sancionador, desarrolla el principio del interés superior del menor, y estoy saltando de un tema al otro, pero estoy segura de que luego ustedes me harán volver a varios de ellos, que en primera instancia, insisto, el interés superior del menor, que en primera instancia es su desarrollo en su entorno familiar, igual que nosotros pensamos que la reagrupación familiar de los niños, el derecho de los niños a vivir con sus padres, rige para aquellos padres que están en el territorio español, rige también para aquellos menores que por alguna razón u otra están en nuestro territorio y sus padres se encuentran en su país de origen. Finalmente, y como les decía, el reglamento tiene un objetivo fundamental en ese nuevo ciclo migratorio que vivimos, que es el de fortalecer la cohesión social. Bueno, no sé si habéis escuchado todos el vídeo completamente. Bueno, como veis, se hace bastante hincapié en el tema de objetivar estos recursos económicos en este tipo de permisos, ¿vale? Y es una idea generalizada en el reglamento, no solamente en cuanto al tema de las autorizaciones de residencia iniciales no lucrativas, sino en cuanto también al tema de las autorizaciones, por ejemplo, por circunstancias excepcionales. Creo que vamos a tener que ir un poquito más rápido porque aunque el tema de las renovaciones a lo mejor Alex no va a necesitar tanto tiempo, yo sí voy a intentar correr un poco más, porque si no, no me va a dar tiempo a acabar. Básicamente voy a intentar ir un poquito rápido en este sentido. Este permiso de residencia, como decimos, una vez que el extranjero acredita esta tenencia de medios económicos, una vez que el extranjero acredita que no tiene antecedentes penales, a través de una solicitud de visado de residencia en el Consulado de España y que todo está correcto, naturalmente tiene que tener también un seguro médico, como decimos aquí en el punto E, ¿vale? Etcétera, ¿vale? No encontrarse en el plazo de retorno voluntario, ¿vale? Para aquellos extranjeros que hubieran salido, se hubieran beneficiado del plan de retorno voluntario anteriormente, ¿vale? No tener enfermedades infectocontagiosas y naturalmente haber pagado todas las tasas. Pues una vez que realiza todo esto el extranjero,
y se estudia por parte de la Administración, se le concede un visado de residencia. El Consulado de España concede un visado de residencia mediante el cual el extranjero llega a España y una vez en España, entrada, dispone ya de autorización de residencia legal. Lo único que tendría que hacer ese extranjero, el visado adquiere una validez también aquí, la entrada en España, una validez de residencia, y lo único que hay que hacer es poner la correspondiente huella y firma para que sea expedida la tarjeta. Estas autorizaciones de residencia son renovables, son en principio de 1 año, renovables por otra de 2 años y por otra de 2 años hasta obtenerla permanente. Y se renovarán, pues bueno, en principio si se mantienen las mismas circunstancias que dieron lugar a la concesión. Esto nos lo explicará luego Alex un poquito más tarde, ¿vale? Lo digo, si veis, estoy corriendo un poquito más. Esto sería básicamente este tipo de permiso de residencia. Nos hemos separado un poquito más en el tema de los recursos económicos porque es novedoso. Residencias mediante las cuales un extranjero llega a España a vivir sin trabajar, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda sobre este tipo de procedimiento en particular? ¿Tenéis alguna duda? Bien, lo digo porque me gustaría hacer, claro, no me ha quedado. Silvia, ¿qué es lo que no te ha quedado claro? Ah, no, sí te ha quedado claro, bien, estupendo. Bueno, otro de los permisos de residencia parecidos a este, ¿vale? Que no es igual porque ya hablamos de un permiso de residencia, creo que de los más importantes. No vamos a tocarlos todos, vamos a tocar los más principales, ¿vale? Yo considero que este es uno de los principales. Es la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, ¿vale? Bien, como un extranjero llega a España a trabajar, pero trabajar y a quedarse en España, pero por cuenta propia, es decir, montando un negocio. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Un segundito. Montando un negocio. Esto debe estar. Vamos a ver, voy a poner el PDF este. A ver, Gloria, ¿me puedes decir? Está porque no lo encuentro. Tú que tienes esto un poco más. Vamos a ver, que no lo encuentro aquí en la página en la que está. El cuenta propia. Aquí lo tenemos. Procedimientos y requisitos para el cuenta propia. Bueno. El expediente de autorización de residencia por cuenta propia es el tipo de autorización mediante el cual un extranjero llega a España aquí a trabajar, pero vamos a poner para que lo entendáis como autónomo. O bien como autónomo o bien porque crea aquí una sociedad o una sociedad o una empresa que le va a permitir establecer una actividad empresarial o profesional, ¿vale? La diferencia con otro permiso de residencia y trabajo, esto lleva autorización para trabajar, con el otro más importante es el cuenta ajena, es que el cuenta ajena vienes a trabajar como empleado, ¿vale? Como trabajador para una empresa o para un profesional autónomo que te contrata, y en este caso es tu propia empresa. O bien eres un profesional autónomo o bien has creado tú tu propia empresa, ¿vale? Tu propia entidad mercantil que te permite desempeñar esa actividad por cuenta propia, ¿vale? A diferencia de lo que la gente piensa, y eso ocurre con bastante frecuencia, incluso ya habiendo pasado ya años desde la aprobación del reglamento vigente del 2393-2004, este tipo de procedimientos se inician en origen también, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la solicitud también se realiza desde el país de origen, no se realiza desde España. Es bastante frecuente equivocarse y muchas veces nos encontramos, incluso yo he tenido la oportunidad de muchas veces de encontrarme incluso abogados, compañeros que desconocen el procedimiento y se han ido a solicitar autorizaciones por cuenta propia en la propia oficina de extranjería. Esto no se hace en la oficina de extranjería. Este tipo de expedientes, la solicitud se realiza en sede del consulado
de España en el país de origen del ciudadano extranjero, ¿de acuerdo? Os voy a explicar muy por encima cómo consiste el procedimiento y los requisitos básicos que es necesario acreditar, ¿de acuerdo? Naturalmente, como decíamos antes, este permiso de residencia permitirá llegar aquí a España a un ciudadano extranjero y poner su propia empresa o empezar a establecerse como profesional autónomo. Indudablemente, volvemos a la misma dinámica, el ciudadano extranjero no se puede encontrar nunca en situación irregular, esto es sumamente importante, ¿de acuerdo? No puede tener antecedentes penales, no damos permisos de residencia a gente que tiene antecedentes penales en España o en el extranjero, ¿de acuerdo? No puede haber tenido una orden de expulsión y por lo tanto ser rechazable en espacio Schengen, ¿de acuerdo? No tiene que haber esperado, si se ha acogido al plan de retorno voluntario, tienes que esperar a que pase ese plazo, ¿vale? Tiene que pagar una tasa, esto es lo normal en cualquier tipo de expediente de este tipo, hay que pagar las tasas. Fijaros que ahora las tasas se pagan con carácter previo, siempre, no como antes, que se pagaban una vez que los expedientes salían aprobados, ¿vale? Bien, y aquí es donde empiezan un poco los requisitos más complicados. Dice, cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Si un extranjero quiere llegar a España y, por ejemplo, ejercer la actividad de abogado, ¿vale? España exige que un abogado no solamente tenga el título de licenciado en Derecho válido en España, sino que además esté colegiado y que además se dé de alta en la Seguridad Social o en una mutua y que además tenga una serie de seguros médicos, etcétera, etcétera. Pues bien, todos estos requisitos tiene que acreditarlos el ciudadano extranjero que quiere llegar a España a ejercer una actividad por cuenta propia y tiene que acreditarlos con carácter previo, es decir, antes de que esa autorización de residencia sea concedida, el ciudadano extranjero que pretende ejercer una actividad, por ejemplo, de abogado o de médico, tiene necesariamente que tener esa titulación, tiene que necesariamente haber solicitado esa colegiación y tiene que al menos haber acreditado cuáles son los requisitos mínimos que esa actividad requiere para el ejercicio de esa actividad se requiere aquí en España. Si por ejemplo la actividad es una actividad de una venta de un comercio, ¿vale? Abierto al público, tiene que demostrar obligatoriamente que se han solicitado las licencias necesarias para que esa actividad de negocio abierto al público se pueda realizar. Es decir, si el ayuntamiento de la localidad donde va a poner su negocio exige una licencia de apertura con unos requisitos concretos, tiene que pedir esa licencia de apertura y tiene que ser concedida esa licencia de apertura, puesto que si no, no estaría cumpliendo los requisitos de la legislación vigente, los mismos requisitos que se le exigen a cualquier nacional para llevar a cabo una actividad de este tipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es muy importante, porque claro, no se trata solamente de presentar un expediente indicando que se tiene dinero y que se va a venir a España a poner un negocio. Tienes que cumplir con todos los requisitos y demostrarlos en ese expediente. Natalia dice si tiene que solicitar la colegiación, etcétera. Efectivamente, tiene que solicitar la colegiación. Yo entiendo que sí. De hecho, nosotros hemos tramitado algunos expedientes en los que hemos tenido que casi montar el negocio completamente. Es decir, estos tipos de expedientes por cuenta propia requieren una inversión económica importante porque prácticamente hay que montar el negocio y demostrar que el negocio puede funcionar y que únicamente ese negocio no funciona porque está supeditado a la concesión de la autorización de residencia y trabajo por parte de la oficina de extranjeros, ¿de acuerdo? Pero cuando presentamos este expediente es necesario, en ese plan de empresa que vamos a presentar, es necesario que justifiquemos que no solamente cumplimos con los requisitos, sino que tenemos nosotros la cualificación para desempeñar esa actividad y que además tenemos suficiente capacidad económica para poner ese negocio
mantenerlo durante el tiempo de vigencia de esa primera tarjeta, aunque no ganáramos ni un solo euro durante el primer año, ¿vale? Es decir, es un expediente complicado de tramitar y limitado a personas que tienen una cierta capacidad económica suficiente también para que se pueda mantener un negocio que incluso pudiera no dejar beneficios en el primer año. A ver, Alex, ¿nos querías comentar algo, Alex? Si te parece bien, posteriormente yo explicaré de forma muy práctica. Aparte de experto en extranjería, yo soy contable, experto contable tributario. Y posteriormente yo explicaré parte muy práctica cómo planteamos nosotros, planteamos en esta forma apertura de una empresa en España. Después que tú explicas, ya explicaré en una forma muy práctica, que normalmente no hay asesorías, no hay despachos que saben esto, con muchos secretos, con muchos detalles. ¿De acuerdo? Alex, Sí. ¿Me oyes vamos a, bien? yo sí me gustaría que nos explicaras, porque yo, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Granada, cuando presento este tipo de expedientes, yo lo que hago es un plan de empresa bastante potente. Presentamos un plan de empresa muy completo, pedimos licencias de apertura, incluso en algunas ocasiones hacemos altas en seguridad social e incluso en Hacienda, aunque sean altas con incidencias. Y lo cierto es que cuando llegan los expedientes remitidos por parte de los consulados, esos expedientes, como bien sabes, los preparamos nosotros aquí en España, los mandamos a nuestros clientes a su país de origen para que ellos los presenten. Y aquí sí se nos exigen pues altas en Hacienda, altas en Seguridad Social, etcétera. En Madrid, ¿cómo está funcionando la oficina de extranjería de Madrid? ¿Qué os están pidiendo por ahí por Madrid para hacer este tipo de expedientes? Normalmente, que ofrecemos nosotros es abrimos una empresa para esta persona. Nosotros aquí en la oficina nunca aceptamos casos fantasmas. Una persona que viene aquí y dice, yo quiero conseguir permiso de residencia, en primer lugar le pido disculpas que veo que tengo problemas con mi CAM, tengo unas dificultades con mi CAM, por esto no, mientras hablamos, procuraré solucionar este problema. Entonces, ¿qué ocurre? Es siguiente. Aquí en Madrid nosotros nunca aceptamos casos fantasmas. Casos que una persona viene a oficina y dice, mira, quiero conseguir mi permiso de trabajo y residencia. No aceptamos estos casos. ¿Y qué hacemos nosotros? Es planteamos como una empresa, una sociedad que ya abre un negocio y que ya está funcionando. Como reglamento de extranjería está hablando sobre, vale, en primer lugar, ¿por dónde empezamos? Nosotros hablamos con la persona y vemos su idea empresarial. Analizamos un poco su idea empresarial. Si puede funcionar, si no puede funcionar, porque de muy poco sirve abrir una empresa, invertir mucho capital, mucho esfuerzo y una persona luego no podrá trabajar. Si vemos que si esta empresa puede funcionar, puede efectivamente dar frutos, puede tener beneficios que hacemos nosotros, ya empezamos con el procedimiento. ¿Por dónde empezamos? Es, primero, ¿qué hacemos nosotros? Constituimos empresa. Y en la notaría existen algunas resoluciones, Dirección General de Registros y Notariado, que obliga a los notarios solicitar número NIE para el extranjero que quiere abrir empresa. Ahí le cuento un secreto que normalmente no conoce ninguna asesoría y muy pocos despachos de abogados conocen esto. ¿Qué haces? Hay un secreto. Con notario, que tú trabajas de siempre, notario tiene derecho de emitir una certificación que esta persona compareció en la oficina notarial y manifiesta que desea abrir una sociedad mercantil. Con solicitud de certificado de NIE, con esta certificación notarial, nosotros acudimos a policía y policía acepta esta solicitud de NIE.
un requisito muy importante. Este NIE puedes pedir solamente en el plazo cuando esta persona tiene visado y mejor. O visado mejor, o está, si es un de los países que no necesitan tener visado, Sí, en sus estancia legal. está legal, primeros 90 días cuando entras a la Comunidad Europea. Entonces, si estás en este plazo, con una certificación notarial, con las tasas pagadas, pides número NIE. Aquí en Madrid, como trabajamos mucho, yo veo que a veces pedimos, explicamos motivos, demostramos que persona quiere ir fuera y nos invitan a ese certificado bastante rápido. 10 días, un poco más. Bueno, yo naturalmente la mayoría de las veces el ciudadano extranjero, yo entiendo que la mayoría de las veces, por lo menos en los casos que yo tengo de los permisos en origen por cuenta propia, la mayoría de las veces los extranjeros vienen con su NIE, ¿vale? Son personas que normalmente tienen capacidad económica suficiente como para que con carácter previo ya se les haya otorgado un visado de estancia de corta duración o hayan podido llegar a España. Nadie en el extranjero que quiere poner un negocio en nuestro país pone un negocio si antes no ha podido llegar a España y ha podido más o menos examinar la viabilidad de un proyecto así. Hablamos de proyectos en los que muchas veces, yo por ejemplo, el último que he realizado, mis clientes han gastado pues a lo mejor 150.000 euros. Entonces, claro, son personas que normalmente vienen aquí a poner actividades empresariales con una inversión fuerte, ¿vale? Y que normalmente cuando vienen a poner esos negocios es porque tienen la capacidad económica para también permitírseles esa entrada con visado y por lo tanto cuando llegan aquí pueden obtener los NIEs. Estos procedimientos son complicados, ¿vale? Son complicados porque las oficinas de extranjeros nos exigen muchos requisitos, no solamente nos exigen efectivamente los propios requisitos que aparecen aquí, de tener el NIE y todo esto. El problema radica en que muchas veces obtener el NIE, justificar las transferencias monetarias desde el extranjero es complicado y muchas veces es obligatorio además hacer determinadas declaraciones de dónde viene ese dinero y si además existen modificaciones de escrituras de mercantiles, de sociedades limitadas o sociedades anónimas, pues todo esto implica una labor en notarías, en registro mercantil, etcétera, bastante complicada. Nosotros, indudablemente, hacemos para empresas, estos expedientes se hacen para empresas, como bien decías tú, Alex, pero también se hacen para autónomos, Lili. Muchas de las veces que se hacen esos expedientes, lo normal es que una empresa, antes de empezar como empresa, salvo que sea un proyecto de actividad muy importante, muchas veces el extranjero que quiere poner un pequeño negocio lo hace por la figura jurídica del autónomo, no necesariamente hay que montar una empresa. Es decir, si una persona quiere montar aquí una empresa, un negocio, un proyecto empresarial en España que requiere, por ejemplo, un restaurante, lo más normal, ¿vale? Lo más normal es que prepare cree una sociedad limitada, ¿vale? O una sociedad anónima, porque bueno, porque su actividad va a necesitar contratar a trabajadores, una inversión fuerte, pues entonces la figura jurídica, a lo mejor ese proyecto empresarial va dentro de una figura jurídica de una sociedad. Pero si lo que quiere, por ejemplo, es una persona unipersonal que va a trabajar en España desde una pequeñita oficina, pues a lo mejor la figura jurídica podría ser la del autónomo o la del profesional. Bueno, normalmente es el profesional autónomo o una pequeña SL. A ver, ¿a qué te referías, Lili? Voy a intentar darte paso porque no entiendo muy bien cuál es tu pregunta. Voy a intentar darte paso y ahora vamos a intentar también dar paso a María y a la gente de Ferrandis Abogados. Hola, Lili, ¿me oyes? Hola, Lili. Hola, 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 no sé si se me oye. ¿Me escucha? Te escuchamos poco, Lili. No sé por qué. Bueno, yo me refiero que desde el año pasado Hacienda lo que pide para los comunitarios es si declaran aquí en España, digamos, si facturan aquí en España,
presentar un certificado desde Hacienda de su país o para estancias mayores de 163 días tienen que pedir el NIE y darse de alta como autónomo. ¿Qué pasa? Que las citas tardan entre 8 y 9 meses para los comunitarios. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir la empresa para que no, digamos, para que no incumpla la ley de Hacienda? Digamos, si yo soy un comunitario, llego aquí para estar 6 o 7 meses colaborando con una empresa y quiero facturar aquí como autónomo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuál es la manera más rápida? Vamos a ver, entonces no estamos hablando de los permisos de este tipo, esto es otra cosa. Tú me estás hablando de cómo un comunitario va a ejercer una actividad por cuenta propia en España, o sea que es distinto al tipo de permisos que estamos hablando, que es la manera mediante la cual un extranjero que no tiene tarjeta de residencia consigue un permiso de residencia, un extracomunitario para llegar a España aquí a trabajar. Entonces tú me estás hablando, perdona, de situación de residentes comunitarios, es decir, un francés, un italiano, un alemán, que llega aquí a España a trabajar y se encuentra con determinados problemas a la hora de realizar determinados negocios o altas operaciones con Hacienda, ¿no? Sí. Pero no he entendido muy bien qué problemas son los que tiene ese comunitario. Si tu estancia aquí en España es de 7 meses, una vez que tú llegues, y te dan la cita para dentro de 9 meses, ¿de qué manera podrías adelantarlo o de qué manera, digamos, puedes darte de alta como autónomo de la manera más rápida? Vamos a ver, un autónomo lo tiene facilísimo, un comunitario no tiene ningún problema, ¿vale? Un comunitario es sumamente sencillo porque un comunitario lo único que tiene que hacer es inscribirse como residente, conseguir un certificado de registro de la Unión, ¿vale? Y una vez que tiene el registro, le dan su número de NIE y con ese número de NIE se puede dar de alta de autónomo. O sea, en principio no deben ponernos ningún problema. El tema de la cita, a ver, Alex, ¿me oyes tú? Sí, sí, por favor, por favor. El tema de la cita, de que tarden mucho tiempo en hacer esto, dependerá de las ciudades. Lo normal es que un certificado de registro de ciudadano de la Unión no tarde tanto tiempo. En todo caso, se puede pedir un NIE provisional en Hacienda, ¿vale? Un CIF provisional. Es decir, si por ejemplo llega aquí un francés, lo normal sería que y quiere ejercer una actividad por cuenta propia. Naturalmente puede hacerlo porque es comunitario. No estamos hablando de estos permisos que veníamos explicando aquí en la pantalla. Puede ejercer su actividad. Lo único que nosotros les exigimos a ese francés que quiere venir aquí a hacer una actividad, si es una actividad puntual, ni siquiera a lo mejor tiene que hacer nada de esto, pero es una actividad donde se le va a requerir, pues bueno, un número de NIE o un CIF, ¿vale? Porque tiene que liquidar unos impuestos, unas tasas, o tiene que hacer una operación de un volumen importante que tiene que declarar, pues un movimiento de divisas importantes que el notario te lo va a pedir, que son los problemas que nos estamos encontrando, o incluso tiene que hacer una compraventa con una escritura pública donde nos van a pedir obligatoriamente un número de NIE. En este caso lo más fácil es, si ya tenía NIE anteriormente, pedir un certificado de NIE, ¿vale? Es decir, un certificado de NIE en la policía, ¿de acuerdo? Si no tenía NIE, pues si esa persona se va a quedar aquí, como dices, un periodo de tiempo prolongado, ¿vale? Estamos hablando de no una visita de corta duración. Lo más fácil sería, entiendo yo, si debe ser un periodo de tiempo prolongado, inscribirse como residente en España, a pedir un certificado de registro de la Unión en la oficina de extranjeros y con ese certificado de registro de la Unión tiene ya un NIE, ¿vale? Que puede ir a Hacienda y pedir ese NIE que sea un CIF, ¿vale? Pero con ese NIE ya por lo menos las operaciones notariales las va a poder realizar. Y si no estamos en este caso, incluso se podría pedir un CIF provisional en Hacienda, ¿vale? En Hacienda existe la posibilidad, no todas las delegaciones de Hacienda están muy familiarizadas con estos procedimientos, pero existe la posibilidad de pedir CIF, ¿vale? Y te voy a poner otro caso incluso más, CIF provisionales, otro caso incluso más complicado en el cual yo me he enfrentado. Yo me he encontrado con extranjeros, ya no ya comunitarios, sino extranjeros irregulares, que no pueden y que tienen que realizar una determinada operación en notaría. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero voy a dejártelo caer ya que veo que tú te dedicas a esto, Lili. Algunas veces nos hemos encontrado extranjeros irregulares
que no pueden obtener un número de NIE o un certificado de NIE, mejor dicho, un certificado de NIE, que por lo tanto no pueden firmar una escritura, ¿vale? Por ejemplo, una escritura de una adjudicación de herencia o una compraventa o algo así, ¿vale? Y esa persona tenía ya un NIE antiguamente porque en un momento dado tuvo una residencia legal. Yo, por ejemplo, me he encontrado casos que me han dado un certificado de NIE en Hacienda. Es decir, no ya la policía, sino Hacienda. Hacienda me ha certificado que esa persona tiene un número de NIE a través de un certificado que se pide en Hacienda y con eso, aunque el extranjero ha estado irregular, he podido acreditar cuál es mi número de NIE y que tengo NIE con un certificado actual y he podido incluso firmar una escritura de adjudicación de herencia. Hay distintas formas, ¿vale? Lo que hablábamos al principio de las autorizaciones de residencia, muchos de estos extranjeros que quieren venir aquí a trabajar no tienen número de NIE, no tienen número de NIE y por lo tanto muchas veces es complicado, pero estos números de NIE se pueden conseguir los consulados, se pueden conseguir CIS profesionales, incluso se pueden hacer procedimientos de este tipo en teoría sin tener el número de NIE. Indudablemente en la mayoría de los casos nos encontraremos que si una persona quiere poner un negocio aquí que se va a gastar 50, 80.000, 200.000 euros, si dispone de esos medios económicos para poner un negocio, dispone de esos medios económicos para pedir antes un visado de corta duración, nuestro consulado muy probablemente te lo conceda, llegas a España, preparas el expediente, le haces un poder notariar a un abogado, a un profesional que te lo prepare todo y en esa instancia legal pides tu certificado de NIE y con eso normalmente se hacen todas las operaciones. Entonces, indudablemente lo que me estás comentando ocurre con mucha frecuencia que tenemos muchos problemas para hacer determinadas operaciones en los notarios por el conflicto que existe entre esa necesidad de hacer esa operación, es lo que nos exige las leyes de extranjería y muchas veces la obligación que se les impone a los notarios para fiscalizar todas las operaciones de tráfico de divisas entre unos países y otros, que me imagino que será el problema que tú te encuentras normalmente, ¿no? Un problema también con un comunitario que no va a vivir en España, simplemente quiere hacer una fundación y es también el NIE nos lo dan para la cita para el NIE para dentro de 9 meses. O sea, ahí también no, pero me imagino que el procedimiento será el mismo a través de Hacienda. Bueno, yo creo que se puede pedir ese CIF provisional. De todas formas, en el caso de los comunitarios, yo no lo veo tan complicado. El tema de la cita, eh, creo que se puede solucionar este problema. Esto no sé hasta qué punto nos pueden poner pegas en las oficinas. Hay oficinas que No ponen pegas, el problema es que en Madrid te dan la cita para dentro de 9 o 10 meses. Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me ocurrió ayer. Un ciudadano, yo le encontré una solución sencilla. Yo no sé si bueno, esto será del todo correcto, vosotros como también profesionales me lo diréis. Un ciudadano danés, ¿vale? Comunitario, que llega a España desde su país de residencia habitual, Colombia, y llega a España porque le ha salido un trabajo en España, pero realmente llega aquí a España y todavía no tiene domicilio, realmente vive en un hotel, ¿vale? Es decir, no tiene un domicilio, ha llegado a España y lo primero que ha hecho va a estar aquí mientras se fija su domicilio, llega aquí a España y se presenta en un hotel. Y vive, su domicilio actual es en un hotel. Puede ser un hotel en cualquier parte de España. Es comunitario, ¿vale? Es comunitario y muy probablemente se vaya a quedar en España, donde tiene que solicitar su registro como residente de la Unión. En Madrid, en Barcelona, en Granada, ¿dónde? La ley, el reglamento de régimen comunitario exige un certificado de empadronamiento para obtener el registro de ciudadano de la Unión y por lo tanto el número de NIE. No lo exige, solamente dice que tienes que acreditar que eres ciudadano de la Unión Europea, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. Y digo yo, bueno, y ese danés, aunque haya llegado a Madrid, aunque esté en el hotel de Madrid, ¿puede hacer, por ejemplo, esa solicitud de certificado de NIE, por ejemplo, aquí en Granada, que a mí ese certificado que a ti te tarda 9 meses, ¿vale? A mí me tarda un día. ¿Puede hacerlo aquí?
Y yo digo, oye, pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no entiendo que si esa persona todavía no tiene un domicilio fijo, no se nos exige un empadronamiento, ¿puede ser competente la oficina de extranjeros de Granada, por ejemplo, o la de Málaga, o la de Badajoz, que sabemos que tardan solamente un día en hacer esos certificados de registro de la Unión, para admitirnos esa solicitud y para darnos un documento que dice que tenemos un número de NIE? Porque si esa persona vive en ese hotel, puede vivir al día siguiente en un hotel aquí en Granada, ¿verdad? Y puedo sacar ese certificado. Yo lo dejo caer porque esto podría ser una manera ¿qué? Digo que sí, que te he entendido. Es decir, yo lo digo siempre desde el punto de vista legal. Es decir, aquí no queremos, no estamos hablando tampoco de ninguna barbaridad. Es decir, si la oficina de una oficina se declara no competente porque tiene constancia de que ese extranjero no tiene el domicilio en el ámbito de territorial de su competencia, pues naturalmente nos inadmite, nos dicen, no, mire usted, yo sé que usted vive en Madrid, vaya usted a pedir el NIE de Madrid, ¿vale? Pero si esa persona que llega aquí y no tiene domicilio, que vive en un hotel, se va a otro hotel en otra ciudad y allí pide el NIE, por ejemplo, aquí en mi oficina no le van a decir de dónde es usted. A mí, no, a mí lo único que me van a decir es, usted es ciudadano de la Unión, estupendo. Usted quiere vivir en España, estupendo. Usted me paga una tasa de 10 euros, estupendo. Yo le doy su certificado de NIE. ¿Qué pasa? Que a mí aquí en Granada me lo dan en un día porque la oficina tiene un funcionamiento ágil, ¿vale? Y no tiene estos retrasos que me estás hablando tú. Y a lo mejor a ti en Granada, en Madrid te tardan 7 meses porque allí pues hay muchísima cola, te dan una cita previa, etcétera. Claro, como está el país, me parece una barbaridad, me parece de verdad una barbaridad que nosotros limitemos la posibilidad de negocio a personas que vienen aquí a gastarse el dinero, ¿vale? Me parece ya de una cuestión de lógica, me parece una barbaridad que una persona no pueda poner un negocio en España y gastarse los cuartos, ¿no?, el dinero que tiene y crear empleo y crear riqueza porque tarda un NIE 9 meses, ¿vale? Es decir, una cita de un certificado de NIE o de un certificado de registro 9 meses. O sea que yo me intentaría sacar el NIE si es de un comunitario, me intentaría sacar este certificado de registro en otra ciudad, porque yo entiendo que tampoco en el reglamento de régimen comunitario se establece una obligación de que te sea en una ciudad o en otra, y más que todo cuando los comunitarios tienen libertad de movimientos, etcétera. O sea que por ahí lo dejo caer porque esto podría ser una solución para casos como el tuyo, ¿eh? Si vemos que las oficinas se están tardando tanto en emitir esos certificados. Y en todo caso es posible que el consulado, ¿vale? Nuestros consulados, el consulado de España en el país del ciudadano extranjero, tarden muchísimo menos de 9 meses en dar un NIE, ¿vale? Porque si el extranjero va a llegar aquí a España y sabe que aquí en Madrid le van a dar un NIE en 9 meses, pues no es descabellado pedir ese NIE a lo mejor en el consulado que solamente tarda 2 meses. Esa es otra opción. Alex, ¿tú qué opinas? Allí 9 meses un certificado de registro. La solución aquí es mucho, mucho más fácil. Primero, ¿qué haces? Es pedir esta cita que te dan en 9 meses. Imprimes justificante. Vas al notario porque cuando haces una fundación debe ser en una escritura pública. Vas al notario, que oficial de notario, de hecho no notario, oficial, te hace una nota que tú quieres constituir esta fundación, te vas a Guiñar, no es Guiñar Pardiñas, ahora ha cambiado, cae Luis Felipe, sí, Luis Felipe. Vas allá y solicitas número NIE, certificado. No se te oye. Momento con resguardo silado a agencia tributaria y te van a dar NIF provisional y una agencia tributaria que empieza con letra N o F, no recuerdo. Pero no hagas esto. Ahora explico por qué. En 10-15 días te van a dar certificado, o en 5 10, depende como yo. Hay una chica rubia ahí que tú le explicas, se te da mucho más rápido. Y te van a dar un certificado NIE en color blanco donde va a aparecer tu número NIE. Y con esto firmarás escritura sin dificultades. Si te corre muchísimo prisa, puedes hacer escritura con NIF provisional que te da agencia tributaria, pero cuando tendrás NIF definitivo, tendrás que hacer otra escritura de subsanación para evitar
hacer esta escritura para evitar gastar dinero en esta escritura. Espera 5 o 10 días, te van a dar ese certificado y con esto puedes hacer cualquier escritura sin mayores dificultades. Mucho más fácil. No te oigo, ¿puedes hablar más alto? Que no se oye nada. Hola. ¿Ahora, Lili? Sí, Dime, Lili, ¿puedes hablar? ¿ahora? Sí, sí, ahora. Sí. Que simplemente quería saber la calle de la oficina. Luis, ¿qué más? Sinceramente, yo estuve ahí varias veces. Sí, creo que San Felipe o San Luis, cuando está por Plaza Castilla, 1 o 2 paradas antes de Plaza Castilla. Lo que pasa es como casi nunca salgo de oficina. Tengo aquí varias compañeras que siempre van a todos los sitios. Yo creo que es Luis Felipe. Si quieres, yo ahora mismo te confirmo y te digo. Un segundo. Belén. Con este pequeño inciso vamos a intentar continuar con el tema porque, claro, me gusta que se abra un poco el debate, pero no olvidemos que aunque Alex es técnico en inmigración, Lili me imagino que también trabaja con inmigrantes, aquí hay gente que, bueno, a lo mejor se pierde un poco con este tipo de temas. Entonces, otro día haremos un seminario solamente para profesionales que es muy, muy interesante porque nos podemos hablar muchísimas cosas entre nosotros. Llevamos casi 2 horas. Yo me gustaría también, bueno, explicar que este tipo de procedimientos son complicados, ¿vale? Los permisos por cuenta propia son complicados porque necesitas un plan de empresa muy potente, bien hecho. También es interesante decir que estos planes de empresa, si van avalados por organizaciones empresariales como puedan ser UTA, pues en teoría, tienen mayor credibilidad para las oficinas de extranjería. Y ese solicitante, ese extranjero que presenta este plan de empresa, que es viable, que ese negocio realmente va a funcionar. Una vez que presentamos estos planes de empresa, se van a presentar las solicitudes junto a la carencia de antecedentes penales, las licencias, toda la documentación, etcétera. Todo esto se va a hacer la solicitud en el Consulado de España en el país de origen. Y una vez que se resuelve, bueno, una vez que se presenta la solicitud, el consulado lo que hace es remitirla a la oficina de extranjería donde radica el centro de trabajo de esa actividad, ¿no? Por ejemplo, si vamos a montar una empresa en Madrid y el extranjero está en Rusia, pues se presentará el expediente en Moscú. Moscú, una vez recibida la documentación, la mandará a la oficina de extranjeros de Madrid. En Madrid recibirán la documentación, examinarán que se cumplan los requisitos y, si es así, concederán la autorización de residencia. Se le notificará al ciudadano extranjero y le otorgarán el correspondiente visado mediante el cual, cuando llegue aquí a España, podrá poner en marcha esa actividad por cuenta propia. Y podrá, pues, ya darse de alta en Seguridad Social, de alta en Hacienda, a lo mejor ya por primera vez, o si antes tenía unas altas que eran supeditadas a esta obtención de la autorización de residencia, pues convertir esas altas en Hacienda y en Seguridad Social, que eran provisionales, vamos a decir, con incidencias, pues convertirlas en verificarlas y empezar la actividad de forma legal. Estos procedimientos, repito, son complicados y se requiere, pues bueno, para algunos procedimientos se requerirá muy poca infraestructura, es decir, para algunos negocios se requerirá muy poca infraestructura y para algunos negocios se requerirá muchísima infraestructura. Os pongo un ejemplo. Un extranjero puede llegar aquí a España con una autorización de residencia por cuenta propia para trabajar en su propia casa con un ordenador, con internet y una línea de teléfono y una línea de ADSL de internet y requerir para esa actividad básicamente una alta de autónomos, una línea de teléfono, un ordenador y poca cosa más, ¿vale? Es decir, una infraestructura mínima, una capacidad económica, vamos a poner mínima, ¿vale? Que no va a ser más superior de 8 o 5.000 euros, 8.000 euros más o menos, ¿vale? En cambio, si lo que quieres poner es un negocio de un restaurante,
pues requerirás una inversión, pues a lo mejor de 300.000 euros entre lo que te cuesta el local, lo que te cuesta la infraestructura para ponerse local, la gente que vas a tener que contratar para que trabaje en ese local. Es decir, tienes que demostrar que vas a tener toda esa capacidad para ponerse en marcha y para poder mantenerlo. Y por lo tanto, la inversión y la necesidad de aportar documentos y requisitos va a ser aún mayor. Pero es el mismo tipo de permiso, ¿vale? El extranjero va a pedir una autorización de residencia por cuenta propia en origen, que se va a resolver en España y que va a permitirle venir con un visado para trabajar en esa actividad. Vamos a pasar a los cuentas ajenas, ¿vale? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta referente al tema de los cuentas propias, por aquí por el chat. Alex, ¿nos quieres tú comentar algo para acabar el tema de los cuentas propias? Lo digo para un poco, voy a explicar los cuentas ajenas y los arraigos. Vas a pasar tú un poco al tema de las renovaciones, son casi las 6. Voy a explicar rápidamente los cuentas ajenas y los arraigos. ¿Quieres hablar algo de los cuentas propias? Dos palabras, solamente dos palabras. Cuenta propia es uno de los permisos de residencia más complicados que existen. Aquí en este caso, como Ley nos está hablando sobre creación de puestos de trabajo, normalmente, ¿qué nosotros hacemos? Si esta persona, abrimos una empresa, damos alta en la seguridad social, damos alta a los trabajadores, montamos todo y ahí luego solicitamos permiso de residencia. Esta persona vuelve a su país y presenta expediente que preparamos nosotros. Normalmente es un expediente bastante gordo, bastante elaborado, donde demostramos que no es una empresa fantasma, que ya tiene contratos, que ya tiene clientes, tiene proveedores, tiene trabajadores, paga seguridad social, no tiene deudas, y este expediente interesado personalmente tiene que presentar en el consulado de España en su país de origen. Pero aquí yo siempre le hago aquí siempre pongo mucha atención en los trabajadores. Como el reglamento está hablando creación de puestos de trabajo en plural, yo personalmente considero que tienes que tener al menos 2 trabajadores, pero claro, hay negocios, como dice Vicente, donde no puedes pedir. Un diseñador gráfico que trabaja aquí no tiene que tener 2 trabajadores, pero si es un pequeño almacén, si es una pequeña tienda, un pequeño restaurante, yo siempre planteo, si tienes que trabajar, si realmente necesitas, ya empezar a trabajar, contratar a los trabajadores y luego solicitar permiso de residencia en su país de origen. Aquí muy importante... ¿Cuál es el último expediente que has hecho por cuenta propia tú, Alex? Yo has hecho último que yo he hecho era un restaurante. Aunque fiscalmente no es interesante abrir una empresa para trabajar en un restaurante. Normalmente mejor tributar por módulos. En este caso yo prefiero abrir una empresa, contratar a los trabajadores, demostrar declaraciones fiscales, demostrar facturas de los proveedores, suministros, y en este caso sí nos salió. Había una chica rusa que hemos tramitado y sí salió. Pero, de hecho, todos mis autónomos, será por arraigo como autónomos, todos han salido favorables. Pero jamás cogimos un expediente fantasma. Bueno, sí, indudablemente, los expedientes... Jamás. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Hay mucha inversión, es bastante caro y realmente si una persona... No. Pero cuando hablas de expedientes fantasmas, ¿qué son? ¿Expedientes que no son empresas de verdad o cómo son? Sí, yo aquí muy a menudo tengo mucha gente, personalmente rusos, como soy ruso y trato con ellos. Tengo gente que dice, mira, yo quiero tener permiso de residencia en España. No tengo contrato. Hago empresa para conseguir papeles. Dijo, no. Esa no es la vía más adecuada. Si usted quiere trabajar, sí, solamente para hacer papeles no es la vía más adecuada. Bueno, partimos de la base de que hablamos siempre de solicitudes totalmente legítimas de gente que quiere vivir en España y trabajar en España y ejercer esa actividad por cuenta propia en España. O sea, partimos de la base esa de que nuestros clientes, en teoría, cuando nos solicitan hacer permisos de residencia, se supone que son permisos de residencia auténticos. Naturalmente nosotros rechazamos cualquier tipo de, por lo menos también nosotros en nuestro despacho, cualquier intento de conseguir papeles de forma fraudulenta. Entonces, bueno, vamos a hacer un descansito, si os parece, son las 6. Vamos a hacer un pequeñito descansito de 10-15 minutos y estamos aquí en unos 10 minutitos, ¿vale? Alex, no te vayas, ¿vale? Ok, hasta pronto. Venga, hasta ahora.